Les invito a que me acompañen en una oración breve, pero que sea realmente de todo corazón. Que Dios ministre nuestras vidas. ¿Podés decir amén a eso? Y Señor, no solamente por nosotros te pedimos, sino por tanta gente que aún está lejos, pero vos la estás llamando. Señor, usa nuestras vidas para orar, usa nuestras vidas para visitar, para mandarles un mensaje, para llamarles, para buscarles. Señor, de modo que podamos ser herramientas útiles para la salvación de otros. Usa nuestras vidas y anhelamos, Señor, ver a mucha gente abrazarse a la cruz de Cristo, abrazarse a vos y recibir el perdón y la salvación eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que podamos ver a muchos pródigos, así como nosotros, siendo pródigos, hemos vuelto al Señor, también podamos ver a mucha gente venir de nuevo al Señor. Y hace ya con el de hoy 4 domingos que venimos justamente pensando, estudiando algunos aspectos que tienen que ver con esta historia maravillosa que el Señor Jesús contó, y pensando en esta historia de este hijo que le pidió a su padre: dame las partes de los bienes que me corresponde, y que cuando lo tuvo todo organizado se fue lejos de donde le pudieran decir cómo tenía que vivir, lejos de donde le estuvieran dando órdenes, horarios o maneras de vivir, donde pudo hacer como quiso y disfrutar la vida a su manera. Ahí llegó al punto donde se encontró con la triste realidad de quedarse con las manos vacías y sin una sola persona de todas las que se habían sumado y se habían mostrado como amigas cuando había dinero para gastar. Pero en medio de esa situación, el hijo pródigo volvió en sí y tomó una determinación: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero antes de que el hijo pudiera terminar de decirle a su papá todo lo que había planeado, el padre salió corriendo a abrazarlo, a besarlo, y empezó a ordenar lo que era la restauración de la dignidad de este hijo. Mandó a vestirlo, a cubrirlo con nuevos vestidos, a ponerle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y a hacer una gran fiesta, porque no hay cosa que le alegre más al padre que la vuelta de uno que estaba perdido. No hay cosa que le alegre más al padre que el arrepentimiento de alguien que reconoce su condición. Y con este marco quiero invitarlos a leer en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4. Parte de esto lo compartíamos hace algunos sábados atrás con los jóvenes, ¿sí? Y para no leer todo, los pongo en contexto. Es una historia que ustedes conocen, creo, la gran mayoría. En el capítulo 4 se relata el testimonio de aquel rey Nabucodonosor. Un rey que tuvo un sueño que lo dejó muy conmovido, muy sacudido emocionalmente. Porque él dice que vio en su sueño un árbol que crecía, cuya copa llegaba hasta el cielo. Un árbol que se hacía muy grande, con un follaje hermoso, con muchísimo fruto del que toda la gente podía comer. Y debajo de ese árbol se cobijaban las bestias del campo, y en las ramas de ese árbol anidaban todas las aves del cielo. Y ese árbol era tan grande que se podía ver desde todos los confines de la tierra. Y hasta acá el sueño tenía toda la parte bonita.
Pero dice que Nabucodonosor también soñó que de pronto apareció un vigilante y santo, así lo describe Nabucodonosor, que descendía del cielo y que proclamó a voz en cuello y dijo: derriben el árbol, córtenle las ramas, sáquenle el follaje, desparramen todo el fruto, que se vayan los animales que están ahí bajo sus ramas, que se vuelen y se vayan todos los pájaros que están en el árbol. Pero dejen la cepa de sus raíces en el piso, en el suelo, atado con atadura de hierro y de bronce entre la hierba, y que el rocío lo moje, y que sea como los animales, como las bestias del campo. Y le fue cambiado su corazón, dice la palabra, el corazón de hombre se le fue transformado en un corazón de bestia durante 7 tiempos. Todo esto es lo que vio Nabucodonosor en el sueño. Y claro, estaba tan asombrado, tan conmovido, que mandó llamar a sus sabios, a sus consejeros, y nadie le podía dar la revelación. Pero entonces vino Daniel, un siervo de Dios, y Dios le reveló a Daniel el significado del sueño para que se lo pudiera compartir al rey Nabucodonosor. Y lo que leo está en el capítulo 4, versos 20 en adelante. Daniel le dice a Nabucodonosor: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol y destrúyanlo, mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y después de seguir contando los detalles, en el final del capítulo, en el verso 34 dice: mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y en el verso 36 dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta historia, aunque tiene mucha distancia en el tiempo y en detalles respecto del hijo pródigo, no obstante tiene algunos elementos que podríamos considerar similares. ¿En qué? Bueno, Nabucodonosor no se fue,
pero sí tuvo que pasar un tiempo bajo el trato de Dios hasta que reconociera que él se estaba enorgulleciendo y hasta que se diera cuenta que todo lo que tenía, su grandeza, su reino, su palacio, su gente que lo admiraba y le obedecía, también lo tenía porque Dios se lo había dado. No porque, como él dijo cuando estaba frente a la grandeza de su reino, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi brazo y para gloria de mi majestad. Tenía un concepto de sí muy alto. Y Dios tuvo que tratar con él de la misma manera que el hijo pródigo tuvo un trato hasta que ocurrieron ciertas cosas. Y eso es lo que yo quiero que podamos pensar en esta tarde, hermanos. Hay circunstancias que Dios las trae a nuestra vida, estemos como estemos, ¿sí? Porque en su soberanía Él sabe de qué manera tiene que operar conmigo y con vos. Ahora, hay circunstancias que llegan a nuestra vida hasta que entendemos algo. Y no van a cambiar, y Dios no las va a sacar de nuestra vida por más que oremos, sino hasta que entendamos lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Las circunstancias de Nabucodonosor fueron bastante particulares. En el texto no lo vamos a leer, pero dice que el pelo le creció como las alas de las águilas. Y las uñas a Nabucodonosor le empezaron a crecer como las garras de las aves. Y tenía que comer pasto y andaba como un animal loco en el campo y el rocío lo mojaba. Y dice que pasaron, ¿cuánto tiempo? Pasaron 7 tiempos hasta que él volvió en sí. Y muchas veces yo me he preguntado y he leído en algunas otras versiones, he investigado tratando de descubrir cuánto fueron 7 tiempos. ¿Alguno más se preguntó lo mismo? ¿Habrán sido 7 años? ¿Habrán sido 7 meses? ¿7 décadas? No se sabe. Pero está bueno que no diga el cuánto tiempo. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de una cantidad de días, de meses o de años, sino que se trata de que lleguemos las personas a aceptar que las cosas no son como a mí se me ocurren o se me antojan, sino que es a la manera de Dios. Leía Graciela este texto donde dice que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Somos suyos, ya sea que vivamos o que muramos del Señor, somos. Y Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida hasta que nosotros también nos pongamos a cuenta, entendamos la soberanía del Señor, aceptemos que Él está por encima de nosotros, hasta que reconozcamos que lo que tenemos es de Él y es para Él. Fue una circunstancia rara la de Nabucodonosor. Y no necesariamente tiene que ser la misma circunstancia la que nosotros vivamos. Pero en la Biblia encontramos gente que pasó por circunstancias de temores, de angustia, de depresión, gente que se enfermó físicamente, gente que se enfermó anímicamente, psicológicamente, por pasar por este trato del Señor. Fíjense, no van a cambiar las circunstancias con las que Dios nos trata a nosotros hasta que perdonemos, hasta que renunciemos al odio, al deseo de venganza, hasta que dejemos de querer hacer juicio por nuestra propia cuenta.
No van a cambiar un montón de circunstancias que tienen que ver con agobio, con enojo, con falta de sueño o con malas horas de sueño o con angustia o sobresaltos hasta que nos pongamos a cuentas en este sentido. El Señor Jesús dice en Lucas 6:37, no juzguen y no van a ser juzgados. No condenen y no van a ser condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les va a dar. Porque con la misma medida que ustedes miden, van a ser medidos. Entonces, eso que tanto necesitamos, el perdón de Dios, eso que tanto necesitamos, la tranquilidad de saber que no somos juzgados, que no somos condenados por el Señor, viene a nuestra vida cuando nosotros lo ejecutamos o lo ejercemos sobre otras personas. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí también hay un hasta qué. ¿Hasta cuándo voy a estar así angustiado? ¿Hasta cuándo voy a estar con este nerviosismo? ¿Hasta cuándo voy a estar con este malestar, con estas pesadillas? ¿Hasta cuándo voy a estar de esta manera, tensionado, mal, nervioso? Bueno, probablemente hasta que puedas perdonar si tenés algo que perdonar. No tiene sentido esconder. Nunca resultó, a nadie le resultó, y menos delante de Dios. No van a cambiar ciertas circunstancias de nuestra vida, sino hasta que confesemos los pecados ocultos. La semana pasada yo hablaba de la importancia de que aceptemos el perdón de Dios de todo aquello que ya hemos confesado y que cuidemos nuestra mente, porque Satanás es muy astuto para traer a la memoria lo que hemos hecho en el pasado, las metidas de pata, los pecados, los errores. Y muchas veces el enemigo quiere sacar a flote eso de nuevo en nuestra mente para volver a condenarnos y para hacernos dudar. ¿Será que me perdonó Dios o no? Bueno, sobre lo que ya confesaste, tené por seguro que Dios te perdonó y dice que no se acuerda más de nuestros pecados. Dice que echó al fondo del mar todas esas miserias, esas transgresiones. El asunto es si hay cosas pendientes de confesar. ¿Te acuerdas del testimonio de David, del rey David, después de que pecó? Mientras callé, es decir, mientras escondí o mientras pretendí hacer de cuenta que estaba bien, se envejecieron mis huesos. Mirá los síntomas de David: dolor de huesos, malestar físico. Se envejecieron mis huesos. Y dice, gemía todo el día a causa de que de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Dios estaba tratando con él. Y aunque él se mostraba, como a veces nos sabemos mostrar nosotros, que está todo bien, que está todo a cuentas, la mano del Señor pesaba sobre David. Es decir, el Espíritu Santo le estaba hablando claramente a David: estás en falta. Lo que has hecho no es agradable a los ojos de Dios. Esto no puede quedar así. Pero claro, si ya me casé, si ya se murió Urías, ya tomé a Betsabé como esposa, ya solucioné mi problema. Pero había algo adentro de él que no estaba bien. Ahora, cuando David cambió la actitud, porque después dice, mi pecado te declaré, y no encubrí, no escondí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y Él perdonó la maldad de mi pecado. ¡Wow! Ahí vino, pero no fue sino hasta que David decidió confesar que toda esa circunstancia de su malestar en el cuerpo, de su malestar en el alma, de sentirse tratado, de sentirse señalado por el Señor, eso no cambió. Ahora, ¿el Señor lo estaba señalando y estaba tratando con él para destruirlo?
No los noté muy convencidos. ¿Lo destruyó? No. Pablo le dice a los corintios que la tristeza que Dios produce en nuestras vidas produce arrepentimiento para salvación. Cuando Dios entristece a alguien, no lo hace para destruirlo, lo hace para guiarnos al arrepentimiento. El arrepentimiento que trae, ¿qué cosa? Salvación, perdón de nuestros pecados. Entonces, no van a cambiar ciertas circunstancias como las que vivió David, como las que vivió el rey Nabucodonosor, sino hasta que pongamos a cuenta lo que depende de nosotros, ¿no? Me llama la atención, seguramente han leído en Deuteronomio 28, donde hay una lista larga de bendiciones de la obediencia, y otra segunda parte donde habla de las maldiciones de la desobediencia. Y Dios les deja en claro que es Él el que va a producir las bendiciones en el caso de que ellos caminen bajo la guía del Señor, pero también les dice: yo soy el que voy a producir las maldiciones si ustedes no me obedecen. Y les habla, por ejemplo, de que va a traer enfermedades, de que va a traer estados de insatisfacción, de estados de desasosiego, de miedo, de pavor, de depresión. Habla de situaciones que hoy en día están a flor de piel. Enfermedades del alma más que del cuerpo, aunque también del cuerpo. Y dice en Deuteronomio 28, versículos 46 y 47, esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y tus descendientes, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido. ¿Has recibido beneficios del Señor? Y decime si no han sido y siguen siendo una gran cantidad de beneficios. Pero no los ganamos por esfuerzo propio, no los recibimos por mérito propio. Él, en su generosidad, nos lo ha dado. Y volviendo a la historia del hijo pródigo, después de que pasó el destello, ¿vieron los fuegos artificiales que de pronto asombran a todos y nos dejan con la boca abierta porque en la oscuridad de la noche se ven esas luces de colores impresionantes? Pero de pronto, a los 5 segundos, se desvanecieron. Se hicieron humo literalmente, ¿no? Y eso fue lo que pasó también con ese estado de euforia, esa sensación de libertad, esa sensación de independencia que experimentó el hijo pródigo cuando salió de la casa de su padre con los bolsillos llenos, ¿no? Pero esa idea de libertad y de independencia del hijo pródigo no fue más que una carnada que se tragó, bien tragada, así como los peces cuando ven lo que envuelve al anzuelo y se lo tragan pensando que es un bocadillo espectacular, y ahí quedan ensartados, ahí quedan enganchados. Lo mismo le pasó al hijo pródigo, porque le duró poco. Y de pronto vino el hambre, de pronto vino la soledad, y todos los que estaban con él y que lo acompañaban y eran sus amigos a la hora de gastar, ahora no había ni uno solo. La mugre, el mal olor, el sentimiento de fracaso, la culpa, el sentirse miserable y el experimentar miseria. Todo eso pasó a ser la nueva realidad del hijo pródigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tomó la decisión de volver a su padre. Y esas circunstancias no cambiaron. El padre seguía esperándolo, el padre seguía amándolo y dispuesto a recibirlo con misericordia. Pero las circunstancias
del olor a chancho, del olor al chiquero, el hambre y toda la indignidad y todo eso que habrá pasado por su cabeza, eso no cambió, sino hasta que se levantó decidido a volver arrepentido a su papá. ¿Se entiende, hermanos? Hay circunstancias que no van a cambiar, sino hasta que dejemos, abandonemos, renunciemos a la codicia. Es uno de los pecados que probablemente a más personas afectan. Raíz de todos los males, también leía Graciela, creo, ¿no? Raíz de todos los males es ¿qué cosa? El amor al dinero, no al dinero. El dinero no tiene nada de malo ni de bueno. Depende cómo lo usemos, depende qué consideremos, o lo adoramos al dinero o con el dinero adoramos al Señor. ¿Sí? Fíjate, tenemos un ejemplo en la Biblia que me gustaría repasarlo y es la vida de Acán. Esto ocurrió después de que Israel había entrado en la tierra prometida y Dios les había dado una victoria tremenda, sorprendente sobre Jericó, aquella ciudad que rodearon durante 7 días y el 7º día le dieron 7 vueltas y Dios hizo el milagro y los muros de Jericó cayeron y pudieron entrar y devastarla. Pero Acán, entre los despojos que encontró en la revuelta en un momento donde nadie lo veía, se le hizo agua a la boca por algunas cosas materiales que encontró entre los escombros. ¿Se acuerdan qué era? Un manto babilónico, una alfombra traída de Babilonia, y él la considera y la describe como muy buena. Y había también 200 monedas de plata o 200 ciclos de plata. Y había un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Humanamente hablando, cualquiera lo traería. ¿Sí? Sería un desperdicio, pensándolo humanamente, dejar eso ahí. ¿Te acordás lo que leíamos de Pablo al principio? Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, al considerar la riqueza que significa para mi vida Cristo. Pero claro, esa era la visión humana, porque en realidad espiritualmente había una orden muy clara, como ya vamos a leer, de que no había que tocar absolutamente nada de eso. Sin embargo, Acán se dejó ganar por su lógica humana y dijo: yo a esto no lo puedo dejar acá. ¿Quién sabe cuántos buenos diezmos puedo dar de esto? De 200 monedas de plata, ¿cuánto sería el diezmo? 20 monedas de plata puedo llevarle al Señor. Y puedo llevarle la mitad de esta barra de oro. No sé, estoy suponiendo, no dice la Biblia que haya pensado así. Lo cierto es que Acán se quedó con eso, pero lo llevó, y como era dinero mal habido, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que esconderlo. Y acá hay algo para que entendamos, hermanos, que está ligado a la codicia, ¿sí? La bendición de Dios es la que enriquece, dice la palabra de Dios, y que no añade tristeza con ella. Cuando Dios te bendice de verdad, a esa bendición vos la podés contar y la podés usar. La podés invertir a los ojos de la gente sin ningún tipo de vergüenza, porque vino de mano de Dios. Pero hay cosas que, aunque tengan valor económico o algún valor sentimental, o aunque produzcan algún tipo de satisfacción, o curiosamente no las podemos disfrutar en público. Y quiero dejar así, tocar y pasar, pero ¿la sexualidad es buena o es mala? Es totalmente buena. Y la práctica de la sexualidad, la práctica de la intimidad, ¿es buena o es mala? ¿Es buena cuándo? En el marco del matrimonio.
Si yo a ustedes les digo que tengo intimidad con mi esposa, ninguno se va a sorprender. Y cualquier matrimonio puede decir eso sin ningún tipo de ofensa, sin ningún tipo de causar horror en nadie. Alguien de pronto se puede sentir incómodo, pero no hay nada de malo en eso. Ahora hay gente que tiene que vivir la sexualidad como los beneficios que tenía Acán, escondido. Ya les conté una vuelta de una botellita de spray que me robé cuando era chico de un club. Y claro, no la podía tomar al frente de mis papás, no la podía poner en la heladera, porque me iban a preguntar. Así que me tuve que ir al fondo del patio y tomármela caliente, escondido. Así se disfrutan las cosas, entre comillas se disfrutan, ¿no? Las cosas mal habidas. Cuando Dios te bendice, no hace falta que te escondas, no hace falta que lo andes ocultando, ¿no? Y Acán se tuvo que esconder. ¿Y por qué le pasaba esto? Porque le dio lugar a la avaricia, a la codicia. Él mismo dice, vi esas cosas y las codicié. Ahora, ¿cómo termina la historia? Cuando lo descubren, porque Dios interviene, porque Dios había impedido que Israel, que venía de una tremenda victoria sobre Jericó, después fue derrotado frente a un ejército mucho más chiquito. Entonces Josué se rasga las vestiduras y clama a Dios y llora y todo el pueblo con él. ¿Por qué? ¿Por qué nos has abandonado, Señor? ¿Por qué no nos ayudaste? Y el Señor le tiene que decir, mira, deja de llorar, ponete bien el pantalón y fíjate en el pueblo porque hay pecado en el pueblo. Alguien se ha quedado con algo que tenía que ser dedicado a la destrucción, que era anatema. Estaba destinado a la destrucción. Y dice que cuando Josué confrontó a Acán con este pecado, ocurrió lo siguiente. Leo en Josué 7, 24 al 26. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y fíjate esta frase. Y Jehová, es decir, Dios, el Señor, se volvió del ardor de su ira. Desistió, frenó de lo que pensaba seguir haciendo sobre el pueblo. Es una historia dura, es una de esas historias que mucha gente que no entiende la justicia de Dios cuestiona preguntando si Dios es misericordioso, ¿por qué permitía la muerte de ciertas personas? Como en el caso de Acán. ¿Y por qué tuvieron que pagar sus hijitos, su esposa? ¿Por qué tuvieron que pagar los animalitos que tenía Acán? Tenía que ver con una soberanía de Dios que estaba velando, cuidando por todo el pueblo. ¿Entendés? Y si no entendés, el Señor te va a ir dando entendimiento en la medida que crezca tu fe y tu conocimiento de la palabra. Pero eso es lo que tenemos que leer en este episodio. Hasta que no se puso el límite, hasta que no se ejecutó la disciplina en el pueblo, Dios seguía muy enojado con todo el pueblo. Y eso lo tenemos que entender a la luz de lo que Dios ya les había dicho. Porque a veces somos rápidos para cuestionar, como el mismo Josué. Señor, ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué nos permitiste ser derrotados? Había un porqué. Y a veces nosotros preguntamos con rapidez, pero nos olvidamos también rápidamente de lo que se nos había dicho. Fíjense, Deuteronomio capítulo
13, versículos 12 al 17. Esto Dios le había dicho al mismo pueblo de Israel cuando estaban bajo las órdenes de Moisés, poquito tiempo antes de entrar a la tierra prometida. Y les dice así: cuando comiences a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, tal vez oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti que llevan por mal camino a los habitantes de su ciudad, diciéndoles: vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta ahora entonces tú no conocías. En tales casos, analiza los hechos cuidadosamente. O sea, no tomes todo a la ligera, ¿sí? Analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió ese acto tan detestable, ¿cuál era el acto tan detestable? Que los sinvergüenzas estaban instigando, invitando, seduciendo al pueblo de Dios a adorar a otros dioses, ¿sí? Entonces, si realmente ocurren estas cosas tan detestables en medio de ti, verso 15, deberás atacar a esa ciudad y destruir por completo a todos los habitantes, junto con todos los animales. Luego deberás amontonar todo el botín en el centro de la plaza pública y quemarlo. ¿Quién le estaba dando esta orden al pueblo? Dios. Luego deberás y quemarlo. Prende fuego a toda la ciudad como una ofrenda quemada al Señor tu Dios. La ciudad deberá quedar en ruinas para siempre. No se volverá a construir jamás. Verso 17, escucha. Que nadie, ¿puedes decirlo conmigo? Nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces, adverbio de tiempo, es decir, cuando esto ocurra, entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como lo juró a tus antepasados. Esa siempre fue la voluntad del Señor y sigue siendo la voluntad del Señor. Pero sigue siendo también la justicia de Dios, que hasta que le pongamos un corte a las situaciones que nos tienen atados hacia el pecado, hay circunstancias que vamos a tener que seguir soportando. Y Dios nos quiere librar. En el mismo verso 5 de este capítulo, les había dicho así Moisés, o sea, Dios a través de Moisés: los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados. ¿Por qué? Porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Entonces, si alguien fomenta la rebelión contra el Señor, si alguien te invita muy amablemente a que vayas a hacer cosas o a que vayas a lugares o a que te involucres en actividades que están en franca confrontación con la voluntad del Señor, no podemos permitirlo. Por supuesto que hoy no estamos llamados a matar a nadie, hermanos, ¿sí? Que se entienda. Pero sí a cortar vínculos y a poner en claro nuestra fe, nuestra convicción y por qué razón no nos involucramos en determinadas cuestiones, aunque para todo el mundo sean normales. ¿Se entiende? Fíjate, había gente que estaba fomentando la rebelión, había quienes con sutileza invitaban a los demás para que tomaran decisiones en contra de la voluntad del Señor. Entonces, cuando uno entiende esto, no es tan duro el Señor como parece. Por si alguno se olvidó, en el Salmo 103, David reconoce que Dios no nos ha tratado conforme a nuestras obras.
Porque si Dios hubiera hecho lo que vos y yo merecíamos, acá no hay nadie, acá no hay nada. ¿Se entiende? Algo similar ocurrió, y lo menciono también porque creo que puede ayudarnos a afianzarnos en la fe y a tomar decisiones de ponernos a cuentas con el Señor. Algo similar sucedió cuando los israelitas estaban camino a la tierra prometida, todavía no habían llegado, y de pronto Dios los guarda. Llegan a la tierra de Moab y aparece aquel falso profeta Balaam, que fue contratado por el rey de Moab para maldecir al pueblo de Dios. Y como nadie puede maldecir al que Dios ha bendito, ¿puedes decir amén? Amén. Nadie puede maldecir al que Dios ha bendito. Balaam no pudo con ellos, pero lo que sí supo hacer con mucha astucia es darle un centro al rey de Moab para que los mismos israelitas tropezaran y cayeran. ¿Y sabes cuál fue la sugerencia? Invítale a que participen con tus jóvenes, con tus doncellas. Mientras aprovecha ahora que están cerca tuyo. Yo no los puedo maldecir porque Dios ha decidido bendecirlos, pero mándales las chicas a que los visiten a los muchachos de Israel. Que sean amigos, vayan a tomar mate juntos, que compartan días en la plaza, ¿sí? Estoy ilustrándolo, ¿sí, hermanos? No estoy diciendo lo que textualmente dice la palabra, pero fíjate, leemos ahora en Números 25, a partir del verso 3. Dice la palabra: de ese modo, Israel se unió al culto de Baal Peor. ¿Cómo comenzó todo esto? Con relaciones sentimentales. Los varones israelitas empezaron a tener relaciones sexuales, a vincularse emocionalmente con las moabitas. ¿Y en qué derivó todo esto? En que Israel no solamente se dedicó a este tipo de prostitución, tomó parte en esto, sino que empezaron a participar del culto a los dioses de los Baales. Y obviamente, dice, esto encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes debe quitarle la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal Peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, ¿por qué estarían llorando todos? Bueno, ya vamos a ver la respuesta, pero toma en cuenta ese dato. Todos estaban experimentando un tiempo de juicio porque Dios había hablado, ¿sí? Y lloraban a la entrada del tabernáculo. Pero mientras tanto, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Este ni siquiera se escondió. Este no hizo lo que Acán. Acán lo tenía escondido. Este, a la luz del pleno día y ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo, y calculo que los habrá mirado como diciendo: ¿y qué? ¿Algún problema? ¿Alguien me va a decir algo? Y abrió la puerta de su carpa y se metió con la madianita. Dice el verso 7: cuando Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Fines atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Cruel, duro, conmovedor. Pero acá aparece de nuevo la palabra. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas. ¿Qué plaga?
habían muerto ya 24.000 personas por el juicio de Dios a causa de este pecado. ¿Y cuándo se detuvo la plaga y la mortandad? Cuando alguien, llevado por un celo santo, tomó decisión de cortar con ese pecado en el que todos los israelitas o buena parte de ellos habían caído. Hermanos, vuelvo a decirte esto, no para juzgarte, sino para alentarte. Hay circunstancias que no se van a ir de tu vida, sino hasta que tomes decisiones. ¿Hasta cuándo, Señor? Ojo, no todas las enfermedades son causa de pecado, no todos los problemas son el resultado de los pecados. Jesús lo dejó bien claro y yo lo quiero subrayar también. Pero sí digo, hay circunstancias que llegan a nuestra vida y que nos ponen en incomodidad, nos quitan la paz, que nos quitan el sosiego, que nos quitan el sueño, que nos hacen entrar a veces en depresión, en ansiedad, que hoy es tan común y que tienen que ver con algo que todavía está pendiente. En el caso de Nabucodonosor fue hasta que reconoció que el cielo gobernaba. En el caso de David fue hasta que decidió dejar de esconder su pecado y confesarlo. En el caso de Israel, hasta que le pusieron un límite y una disciplina a las situaciones que habían llevado al pueblo a rebelarse en contra de Dios. Voy terminando. Cuando el mensaje del Evangelio llegó a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, a través de Pablo y de los que estaban con él, ocurrieron cosas tremendas, milagros poderosísimos entre los efesios que se convirtieron. Y uno de ellos está registrado en Hechos 19:19. Fíjate, dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, del valor de los libros de magia que quemaron, hallaron que era, ¿cuánto? 50.000 piezas de plata. ¿Los hubieras quemado? ¿Saben qué, hermanos? Sigue habiendo, y cada uno tendrá que escuchar la voz del Espíritu Santo, sigue habiendo cosas que abrazamos y valoramos como muy, muy caras. Por eso comencé leyendo lo que Pablo le dice a los filipenses. Cuantas cosas eran para mí ganancia o de mucho precio, ahora las he estimado como pérdidas por el amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Cada uno tiene que aprender a escuchar la voz del Señor. Podemos venir acá a adorar al Señor, podemos traer ofrendas, podemos participar de la fiesta de la luz, podemos alegrarnos juntos, pero hay cosas que las sabe el Señor y te las va a mostrar a vos para bien de tu vida. Porque de la misma manera que el hijo pródigo padeció la pobreza, padeció el hambre, padeció la indignidad, la burla. ¿Cuántos habrán pasado cerca de él y habrán dicho, este no era el que nos invitaba? ¿Cuántas chicas que habrán estado con él muy amorosamente y ahora no lo querían tocar ni con una caña de 10 metros? Todo eso que padeció el hijo pródigo, lo tuvo que padecer hasta que, como dice la historia en Lucas 17, este hombre volvió en sí, recapacitó, pensó, analizó su vida y dijo,
cómo me metí en esta situación, cómo llegué a esto, cómo fue que me engañó mi mente, cómo fue que creí la mentira de que ahora vería la mejor parte de mi vida y mira cómo he terminado. Entonces tomó la decisión: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Por lo menos te pido que me recibas como a uno de tus empleados. Y se levantó y fue. Y la parábola dice que cuando el padre lo vio, que todavía estaba lejos, se levantó y salió a recibirlo y lo abrazó y lo besó. Y ustedes conocen cómo continúa la historia. De la misma manera que Nabucodonosor fue restituido a su cargo con todos sus honores y con toda su gloria, el hijo pródigo también fue restituido a su dignidad de hijo, a su valía. También fue confirmado el amor del Padre sobre su vida, porque el Padre no ha cerrado la canilla de bendición. El Padre sigue deseoso de recibir a los hijos, a los que se vuelven en arrepentimiento y a volver a dignificarlos. Pero hay un hasta qué o un hasta cuándo que lo decidimos nosotros. Yo no sé, a lo mejor hace 7 meses que venís con alguna historia, a lo mejor hace 7 años, a lo mejor hace 15, no sé. No importa el número. Lo que importa, hermanos, es que entendamos que de cada uno de nosotros depende lo que el hijo pródigo hizo también. Reconocer, dejar de esconder, tragarse el orgullo y darle lugar a la obra del Espíritu Santo, a la convicción de pecado del Espíritu Santo, a que si el Espíritu Santo te dice esto no más, de esto basta, puedas aceptarlo, podamos aceptarlo y dejemos de defender o de argumentar o de justificar lo que nunca va a ser justificado a los ojos de Dios. Porque aunque los hombres legalicen y justifiquen una situación, si esa situación a los ojos de Dios ha sido pecado, va a seguir siéndolo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, que no sean 7 años, por amor de Dios, que no sean 7 años, que no sean 7 meses, que no sean ni siquiera 7 semanas, que hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ponernos a cuentas. Hoy es el día de decir, como David, ya está. Probé quedarme con esto escondido y no sirve. Tu mano pesa mucho sobre mí, Señor, y no me siento bien, me siento enfermo, me siento triste, me siento mal. Señor, decido hoy abrir mi boca, confesarte mis pecados, dejar de esconder bajo la tienda algo que tengo guardado, alguna actitud. Puede ser algo material, no sé, Dios te lo va a mostrar seguramente, porque Él es el que nos conoce a vos y a mí, que por cierto me ha venido mostrando cosas y no me ha sido fácil. He tenido que tragarme el orgullo y he tenido que confesar, he tenido que pedir perdón, pero el Señor que restaura lo ha hecho una vez más. Quiero invitarte para que si tenés algo que decidir delante del Señor, lo puedas decidir hoy. Estás delante del Señor. Físicamente acá estoy yo al frente, pero estamos todos delante del Señor. Y basta con que uno tome la decisión de volver, que el Padre ve a lo lejos y sale al encuentro. Y si estás en esa situación, entonces no te demores más.